Bueno, licenciada Felisa, para iniciar la conferencia de prensa queremos escuchar un poco también. Sí, muy buenos días para todos. Es un gusto para nosotros tenerles aquí, un día súper especial. Como trabajadores de la salud mental, para nosotros es muy bueno tener un espacio donde compartir temas importantes sobre salud mental. Hoy, 10 de octubre, recordamos el Día de la Salud Mental. Justamente es una fecha que se ha determinado para que podamos abrir espacios y concienciar sobre el tema tan delicado que es salud mental. Entonces, con los miembros de la Sociedad Ovetense de Psicología, vamos a hablar un poco de salud mental, lo que es a nivel global y también a nivel más específico que es el nuestro. Es importante entender que la salud mental no es precisamente la ausencia de la enfermedad, como muchas veces creemos, sino se refiere al bienestar en general. Una persona con salud mental es capaz de llevar adelante un trabajo, es una persona que puede comunicarse fácilmente con otras personas, son también personas que pueden aportar algo en la comunidad. Entonces, entender que tenemos salud mental significa un bienestar general y no precisamente creer que no tenemos una enfermedad mental, como por ejemplo, no estoy loco, es la frase más común que se suele decir cuando se habla de salud mental, y no precisamente eso. Ese es un punto muy importante que tenemos que empezar a concienciar, porque existe todavía esa estigmatización de que una persona que le falta salud mental es una persona enajenada, una persona loca. Pero sin embargo, entendemos que es un bienestar general. Tener salud mental se refiere a eso. Por ejemplo, si yo me olvido fácilmente de algo, eso también es parte de... Hay un deterioro, inclusive existe dentro de las estadísticas actualmente el tema del Alzheimer, por ejemplo. Es un deterioro cognitivo importante y que tiene que ver con muchas cuestiones, y que también hay también olvidos o problemas de ese tipo, la parte de cognición, que guarda mucha relación con la salud o la falta de salud mental. También es importante mencionar en ese aspecto que estabas mencionando que en cuadros de ansiedad o en cuadros de depresión o de estrés también tenemos afectadas ciertas funciones del sistema nervioso. La persona pronto, al estar alterada, se pueden ver afectadas esas funciones como la atención, la concentración, que es algo muy mencionado por los que acuden y los que asisten a las consultas psicológicas. Es uno de los motivos de consulta, incluso más llamativo. Esto: no me concentro en clase, se me olvidan fácilmente las cosas, y cuando uno va entrevistando se va dando cuenta que hay síntomas más profundos de otros, característicos de otros trastornos. Esto le ataca también a los chicos. Esto también es importantísimo, hablar de que las bases de la salud mental se fundan en la primera infancia. Esto hablamos de 0 a 8 años aproximadamente. Así que nosotros medio que llegamos tarde, ¿verdad? Pero por eso es tan importante hoy en día cuidar la salud mental de nuestros chicos, tener en cuenta que un estilo de crianza basado en el afecto, en la escucha continua, es importantísimo en un hogar equilibrado, una buena alimentación, tener espacios de recreación, es primordial para que esto se sienta y se vea en la adolescencia y en posteriores etapas de desarrollo. ¿Cómo se puede detectar? ¿Cómo se puede detectar las alteraciones en la infancia? Bueno, el principal indicador son en las clases, en el aula. Son los profesores los que más llaman la atención, los primeros que se dan cuenta de estas alteraciones. Porque hay veces también que los padres, en medio de tantas cosas, cuesta. Pero uno de los principales motivos de consulta a los chicos son cuadros de hiperactividad, déficit de atención, las cuales las licenciadas Liz y Rosario les van a poder hablar mucho mejor. Podemos hacer un poco alusión también al lema que este año se propuso, que es hacer de la salud mental y el bienestar una prioridad para todos, y enfocado esto a la población infanto-juvenil, que es en donde tenemos que enfatizar para que de adulto esa persona ya llegue con herramientas para hacer frente a las demandas del medio. Entonces, como decía la colega,
enfocarnos en esos primeros años de vida es de vital importancia, entendiendo que hay un desarrollo del sistema neurológico. Entonces cualquier impacto negativo va a generar consecuencias o secuelas a la larga. Sí, en la primera infancia se van desarrollando, es la etapa más sensible en el desarrollo del niño por su plasticidad cerebral. La primera infancia ya se va viendo cuáles serán los hábitos que vamos a tener en el futuro nosotros como adultos. Es muy importante la interacción que tengan los niños en esta etapa, fundamentalmente con sus cuidadores, en este caso los padres y las personas que estén a su alrededor. Porque todo lo que vaya asociándose a su interacción lo vamos a ver reflejado en lo cognitivo, en lo emocional y en lo social. Entonces la salud mental del niño está enfocado específicamente en estas áreas. También entender que en la primera infancia se van formando los hábitos de comportamiento. Estos hábitos de comportamiento de salud que vemos, por ejemplo, en la alimentación, en las actividades físicas, también en el sueño, que hoy en día tenemos muchos problemas de sueño en nuestros niños, y está muy enfocado también el uso lastimosamente temprano de las pantallas, ¿sí? de las actividades que están muy asociados al impacto del uso de pantalla y tecnológico. ¿Por qué decimos esto? Porque lo preocupante es que durante esta formación de hábitos cae en el rol de los padres, y son los padres los que están determinando el tipo de hábito que va a llevar ese niño al exponerlo tempranamente. La Academia Americana de Psicología recomienda a menores de 3 años de edad 0 uso de pantallas, 0 uso. Y a mayores de 3 años aumentándolo de 1 hora a 2 horas diarias con supervisión del adulto. Siempre y cuando el niño, y esto es muy importante, haya pasado por lo menos 3 horas de actividades físicas al aire libre. Esta actividades físicas tiene que incluir actividades recreativas, de ocio, para que él pueda ir desarrollando las áreas sociales, las áreas motoras, todo lo relacionado al área del desarrollo. También quiero comentar un poquitito una investigación que se hizo en Canadá con 2.441 madres, hijos e hijas, en donde se utilizó un instrumento de desarrollo, el ASQ-3, para determinar, y el estudio fue de tipo longitudinal, midiendo de 24, 36 y 60 meses de niños expuestos a la pantalla. Que encontraron que a niños expuestos hasta los 24 meses, desde el prenatal están evaluando a estos niños, expuestos hasta los 24 meses, peor desarrollo a los 36 meses. Y niños que fueron expuestos hasta los 36 meses, peor desarrollo a los 60 meses. 1/4 de niños en edad escolar, y esto los padres y nosotros los profesionales podemos hablar sin necesidad de tener una base estadística, sino basándonos en la experiencia, es que 1/4 de nuestros niños escolares están presentando dificultades en el lenguaje, en la comunicación, en las habilidades motoras. ¿Por qué en las habilidades motoras? Porque mientras el niño está teniendo la tabla aquí, los padres le dan de comer. Y la habilidad de agarrar una cuchara y llevarla a la boca es una actividad que va trabajando la motricidad fina. También el niño está estático, hay mayor riesgo de tener obesidad, y está dentro también del programa de salud mental infantil. La obesidad es uno de los índices que estamos teniendo, y más después de la pandemia, porque nuestros chicos se pasaron en la casa encerrados sin actividades físicas. Otra también que vimos muy alterada, y eso se puede vislumbrar hoy en día, es la socioemocional. Niños con conductas disruptivas, impulsivas e irritables, que muchas veces esta conducta, también como las compañeras estaban diciendo, se puede traducir en un cuadro depresivo infantil. Porque a diferencia de un cuadro depresivo del adulto, donde no nos gusta hacer cosas, hay una anedonia, una falta de gusto de actividades que antes nos gustaba, en el niño se manifiesta de otra manera. En este caso, las impulsividades, las agresividades o las conductas disruptivas que comienzan en la escuela y son motivo más de llamado a los padres y reuniones frecuentes. Entonces también es importante entender que otra cosa que va generando el uso indiscriminado y no controlado de las pantallas es que estos niños van trabajando y generando un neurotransmisor, es el mismo neurotransmisor que el que consume cocaína u otras drogas, va generando, que es la dopamina, que es el que genera el placer de tenerlo,
y como podemos observar que cuando al niño se le saca su instrumento de placer, ellos van entrando en una conducta disruptiva de tirar cosas, de llorar, de dejar de comer inclusive. Entonces, la tecnología puede ser una ayuda en caso de que tengamos niños que presenten alguna discapacidad, pero a partir de los 5 o 6 años. Menores de 6 años, lo importante es que tenga esa interacción con su ambiente de manera natural, y también de manera efectiva junto con sus pares. También trabajamos el área emocional, porque en la pantalla, tanto la tele como la tablet o el teléfono, la comunicación es una sola dirección, es decir, unidireccional. El niño es un receptor pasivo, no hay una intercomunicación como yo puedo hacerlo con la presidenta o como puedo hacer con los compañeros o con ustedes mismos, en donde yo transmito una emoción, transmito un mensaje y ustedes me pueden responder y así vamos formando una interacción socioemocional. Comprendo tus emociones, comprendes mis emociones. Y esto se ve muy alterado y eso es lo que vemos hoy en día en cuanto a la alteración de salud mental en el área infantil. Esto se ve también mucho en nuestra sociedad últimamente, teniendo en cuenta de que los padres dieron la tablet, el celular a los niños y ya de un poco más grandes quieren quitarlo para que salgan afuera. Sí. Salen de la casa, van en casa de la abuela, buscan otro lugar donde se les pueda dar nuevamente eso. Así mismo. Bueno, justamente como estaba diciendo, el rol del hábito cae en los padres en la primera infancia. Son los primeros que dan y es donde nosotros vemos, no nos pueden mentir en ese sentido, porque el niño nos transmite de que están expuestos a pantallas. Hay mayor torpeza motora porque no saben controlar su cuerpo, no pueden correr, buscan algo que es el tablet que le genera ese placer. Y también, como estaba diciendo, vemos en muchas áreas del desarrollo, incluso la adaptabilidad, que es simplemente saber utilizar el ambiente para satisfacer mis necesidades, comer, vestirme, se están viendo dificultados en estas áreas adaptativas. Y también la socioemocional, el niño le quito el tablet y no sabe cómo interactuar con sus pares. También otro punto que podemos todos observar, que muchas veces en los espacios de McDonald's o las hamburgueserías donde hay juegos, donde el niño puede ir a jugar en el globo loco, interactuar con otros pares, esperar su turno, aprender reglas, se van limitados. ¿Qué es lo primero que vemos que los padres hacen al momento en el que el niño llora? Ponemos. ¿Sí? Y ya empiezan allí. El niño tiene la dimensión que tiene de lo que está viendo es bidimensional. Él simplemente escucha sonido y ve imágenes. No hay nada más que aprender. La misma investigación que estaba comentando de 2.441 madres e hijas demostraron que a mayor exposición de pantalla, peor desarrollo teníamos en el niño. Ninguna investigación demostró de que las tablets o los programas funcionen con niños menores de 5 años. En ninguna investigación vamos a encontrar. Es decir, no podemos justificar de que esto puede ayudarle al niño. Muchas veces escuchamos que los padres dicen, pero mi hijo habla en inglés, pero mi hijo habla así, repite, pero no lo usa efectivamente, no lo usa eficazmente. Entonces ahí vemos también una alteración interrelacional. Y nosotros los seres humanos formamos nuestras emociones en interacción con otros. Es muy importante la pregunta que hizo el compañero, que la familia o los padres, la calidad de salud mental de los niños tiene que ver con la calidad de salud mental de los padres. Cuando los padres tienen la capacidad para criar o tal vez estén afectados por alguna situación también de enfermedad o problemas emocionales, también eso transmite a los hijos o genera un ambiente en el hogar deficitario. Entonces, la mayor vulnerabilidad para los niños, el lugar más difícil para el niño afrontar y manejar la salud mental, muchas veces en la misma casa. Los padres tenemos que estar listos para la crianza. Hoy en día vamos a encontrar muchas situaciones sociales, inclusive noticias y cosas que pasan en el mundo entero, que nosotros muchas veces estamos con miedo a que los chicos vayan emulando o repitiendo estos ejemplos, pero dependiendo el tipo y la calidad de crianza que tengamos con nuestros hijos, ellos van a estar listos para afrontar el mundo. Entonces, entender un poco cómo nos damos cuenta que esos niños están con alguna situación fuera de la norma, digamos, porque justamente la pregunta era ¿cómo detectamos? Porque existen comportamientos dentro de lo que se espera que haga un niño. Y cuando llama la atención y sale de ese comportamiento, sale de lo que nosotros llamamos norma,
son temas que nos tienen que llamar la atención y también buscar la ayuda a tiempo. Por eso hablábamos quitar la estigmatización del problema de la salud mental, porque muchas personas todavía no quieren ir a consultar porque creen que solamente personas que están con problemas, por ejemplo, de trastornos mentales graves únicamente pueden asistir a un psicólogo. Sin embargo, hoy por hoy entendemos que también tenemos que trabajar mucho la parte preventiva. Cuando hablamos de prevención primaria estamos hablando de un trabajo que tenemos que hacer antes de que suceda la situación, antes de que se detecte el problema. La prevención secundaria tiene que ver, y terciaria, ya con problemas diagnosticados, pero podemos todavía trabajar para que esto no se vaya agravando. Y por supuesto, la asistencial. Eso ya es cuando la situación se instaló y tenemos que trabajar para que no vaya deteriorándose más el ser humano. Creo que es importante, no vas a tener respuesta a lo que decía, a lo que preguntaba el compañero. Cuando tenemos casos donde ya ha sido incorporado el uso de tablets o el uso de celulares, es también importante mencionar que se tienen que buscar estrategias para extraer estos aparatos electrónicos, porque tampoco podemos decir que los culpables son las tablets o los celulares, sino se tienen que buscar nomás las estrategias para empezar a como que desensibilizar al niño del uso de esto. O sea, buscar estrategias, sacar más a la plaza, así como dijo, ir a la casa de la abuela, pero acompañar al niño, crear espacios de película, pero siempre tiene que ser acompañado de un adulto, ¿sí? Y en todo caso, si el niño se frustra mucho o se pone ya muy intolerante cuando tratamos de sacarle esto, en esos casos sí buscar una asistencia que nos puedan guiar mejor para extraer esto y para introducir, qué sé yo, fútbol o demás deporte. Ahora que vimos con los juegos, vimos lo importante que es la implementación de una rutina deportiva como una herramienta básica, ya creo que hoy en día, para la salud mental. Bueno, licenciada, a partir de esta conferencia de prensa, ¿qué viene después? ¿Algún tipo de actividades para la ciudadanía, charlas? ¿Qué viene? Sí, la Sociedad Ovetense de Psicología es un ente sin fines de lucro. Trabajamos de manera totalmente voluntaria y trabajamos mucho en la prevención. Nosotros estamos siempre invitados para charlas en los colegios, en cualquier lugar, justamente en las que estamos aquí, solemos representar un poco a la SOP en estas actividades de manera preventiva. De manera preventiva también esto que estamos haciendo, hablar un poco desde la prensa, porque también queremos llegar a una masa un poco más global y sobre todo crear espacios. Hacer salud mental es crear espacio para hablar sobre salud mental. Tenemos que hablar mucho más a menudo. Pero también la Sociedad Ovetense de Psicología ofrece algo no solamente preventivo. Pertenecemos a un grupo que es dispensario psicoanalítico, que es a nivel global. Nosotros tenemos una conexión a nivel global donde nosotros asistimos de manera totalmente gratuita a personas que están con urgencias. Entonces, si hay alguna persona que tiene una urgencia en psicología, porque también distinguimos el tratamiento psicológico de las urgencias, hay personas que se encuentran dentro de esa situación, entonces esa crisis necesita una atención inmediata en ese momento. Tenemos una red de apoyo, entonces la persona llama a ese número. Yo quiero dar también ese número para las personas que estén viendo, es el 0971 34 21 19. Llaman en cualquier horario, entonces la persona encargada anota y ya direcciona a quien esté de turno para atender a esas personas de manera totalmente gratuita hasta que salga de esa crisis que presenta en ese momento. Eso también estamos ofreciendo como voluntarios en la sociedad. Y más que eso, también lo que hacemos es, nosotros creamos nexos. Por ejemplo, podemos asesorar a personas. Tenemos en la comunidad la unidad de salud mental, que sí está, esto es por el gobierno prestado, estos servicios, ¿verdad?, pagados por el gobierno. Entonces, esto sí, nosotros hacemos como una conexión. De repente podemos nosotros servir de nexos también para que las personas puedan llegar a un psicólogo, a un psiquiatra, o encuentre ese camino. Para eso también está la Sociedad Ovetense de Psicología. Durante el año estuvimos también haciendo campañas de apoyo a instituciones educativas
representantes de la SOT fueron a escuelas para padres, trabajaron con adolescentes en colegios conocidos de la ciudad. Entonces esos son los servicios que muchas veces no se cuenta, pero que se está haciendo y que se está realizando durante todo el año. Qué bueno sería que todas las escuelas, que todos los colegios puedan tener psicólogos. Amén. La escuela de fútbol también, Ajá. los chicos que están empezando, porque a veces se aprende mucha disciplina, pero no son especialistas psicólogos los que están en la escuela de fútbol. Tenemos otra problemática y justamente el compañero está con el tema de trastorno por uso de sustancia. En la actualidad los problemas más acuciantes y bueno, en la adolescencia tiene mucho que ver con eso, entonces también en la parte preventiva continuamente el compañero está haciendo también esa campaña en donde se le invite para el tema de la adicción, y me gustaría dejarle a él que explique. El tema de la adicción es algo demasiado complicado en nuestro contexto porque no solamente cuesta económicamente hablando salir de ese cuadro, sino aparte de eso hay otras cuestiones muy complejas para tratar las adicciones. Es mucho mejor prevenir que curar. Bueno, siguiendo ese hilo conductor y no explayándonos más para no quitar lo que es justamente la idea central de recordarnos lo que es este día tan especial. Siempre es mejor prevención, y en las prevenciones tenemos lo que son los factores protectores, que podemos indicarlo de tres maneras o tres niveles o tres estadios, que es la parte personal, la parte familiar y la parte de la sociedad. Como habían dicho las colegas y muy apropiadamente la presidenta, dentro de eso tenemos que recalcar mucho lo que es el factor protector de la familia, donde el núcleo central de toda la sociedad sigue siendo la familia, donde es el momento donde ellos van realizando sus primeras socializaciones y por sobre todo la oportunidad de ir trabajando dentro de lo que muchas veces estamos observando, lo que es el nivel de la tolerancia, de la frustración. Es decir, quererlo todo en cuestión de segundos, postear una fotografía en cualquiera de las redes sociales y que tenga la mayor cantidad de link o de compartidos. Cosas que de repente uno va consumiendo en esta sociedad y tiene que haber un límite, pero cuando no se llega a eso no significa que no es porque tú no puedes, yo no puedo, él no puede. Es decir, no estamos haciendo una conjugación de verbos. Lo que tenemos que hacer es cuál es la raíz primordial de esta sociedad, es decir, qué es lo que nosotros tenemos que precautelar. Entonces, más que nunca es abordar dentro de esta temática de lo que es la parte de la prevención, haciendo que los factores protectores sean aún mayor, haciendo un paralelismo con lo que podría ser una balanza. Los factores protectores, si ponemos en uno de ellos, tiene que tener mayor peso que aquellos que son los factores de riesgo. Así que dejo el uso de la palabra para que haga la última parte la señora presidenta y agradezco a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Ariel, por último, Ariel, el tema del suicidio, que hoy día hay muchísimo aquí en Coronel Oviedo, en el país. Habla un poquito sobre ese tema también, Ariel, si se puede. Bueno, yo quiero que la señora presidenta pueda abordar ese tema y por último que ella pueda redondear eso. Muchísimas gracias. Podríamos hablar un poco de suicidio a nivel global, que llama la atención. Igualmente, según las últimas estadísticas que tenemos de lo que va del año, porque nosotros estamos enfocando mucho en los niños, qué pasa con los niños, ¿verdad? Y hay una cantidad llamativamente importante también de niños que se suicidan en nuestro contexto. Lo que va del año son 7 niños en Paraguay, pero a nivel global habla de 46.000 adolescentes que se suicidan cada año, y eso es muy, muy llamativo y es muy doloroso. Trabajar en prevención es importante, atender todos los aspectos, y yo quisiera darle un poquito ese espacio a la licenciada Lidia de Vivar, que nos hable un poco sobre CAEIS, que es un centro. Cuando hablamos de educación y cuando hablamos de prevención y cuando hablamos de inclusión, es demasiado importante considerar este trabajo que están haciendo desde ese lugar, porque muchísimas veces nosotros estamos más preparados para trabajar con los que responden de una forma, digamos, normal o más positiva, pero muchas veces nos cuesta mucho adecuarnos a los niños que están presentando alguna necesidad especial o específica. Entonces, me gustaría que explique un poco el trabajo que está haciendo en esta comunidad también CAEIS.
A grandes rasgos, comentarle un poco sobre las estadísticas que tienen que ver también a nivel mundial sobre los trastornos mentales que se presentan en la población infanto-juvenil. En un 42.9% encontramos síntomas o patologías que tienen que ver con la ansiedad y la depresión en un nivel bastante alto. En un 20% trastornos del comportamiento, en un 19% trastornos por déficit de atención e hiperactividad, en un 14% la discapacidad intelectual y en un 9.5% otros que tienen que ver con otros trastornos mentales. Bien, comentando un poco sobre el trabajo que realiza el CAIS, en este sentido nosotros realizamos la promoción y la inclusión de los niños que tienen dificultades en el desarrollo. Como decía el compañero Ariel, tratando de maximizar todos los factores protectores y minimizar aquellos que son de riesgo. En este sentido vemos algunos ejes puntuales que se abordan. En primer lugar va a ser la familia. Siempre va a ser la familia la que lleve mayor peso en la educación y la prevención de la salud mental de los niños. Y en segundo lugar, como un factor protector, vemos a las escuelas. Y principalmente esto que tiene que ver con cómo la escuela aborda la salud mental en los niños. Tener profesionales que estén capacitados también para detectar cualquier cambio de conducta que se pueda dar en el niño. En este sentido, el rol que cumple el docente es fundamental porque es quien va a detectar, digamos que tempranamente, cualquier cambio, principalmente porque es quien conoce al niño y se va a dar cuenta de cualquier diferencia que pueda haber en su conducta. Y como decían, en el niño es visible el cambio, pero es visible en cómo se comporta. Por ejemplo, querían ir, o sea, siempre iban alegre a la escuela y de repente un día cambió, ya no quieren ir, lloran todo de baño.